A mí me parece que la conclusión que uno puede sacar hoy es decir, Milei tiene un paro de 36 horas hoy. Acaba de perder dos votaciones seguidas y se le dieron vuelta sus aliados. Todo eso le pasó antes de que vivamos la recesión. No empezó, acá no empezaron a cerrar fábricas como Estados Unidos y en Inglaterra. Seguramente no tardará mucho tiempo. Y antes de devaluar. Entonces lo que vamos a ver por delante es un gobierno muy golpeado por una tormenta financiera internacional, es cierto, pero por una crisis que es incapaz de manejar. Porque acá lo que quedó claro, y los argentinos deberíamos tomarlo en cuenta para cuando un periodista nos dice los políticos son una porquería, vota a alguien que venga de afuera de la política, que vos tenés que votar gente que después se banque una crisis, que sepa qué hacer adelante de una crisis. No te va a salvar del todo, pero va a achicar el daño que te van a hacer, va a disminuir el daño que te van a hacer. Bueno, lo que uno ve ahora es que Milei no sabe qué hacer con esta crisis y que la verdad que nos está poniendo a todos en peligro. No sé hasta dónde puede llegar, pero cada día, porque esto alguna vez va a dejar de caer, se imaginan que alguna vez va a dejar, no va a caer hasta cero, ¿sí? Alguna vez va a dejar de caer. Ahora, por más que deje de caer, el daño está hecho. Después de esta caída viene la gran recesión y encima con Argentina devaluando. Me cuesta pensar en una situación peor en mucho tiempo para atrás. Alfredo Sayat. Cuando tenés una crisis internacional y como lo estuviste describiendo, existen costos. El tema es cómo amortiguas esos costos ineludibles de una crisis internacional. Lo tuviste, digamos, para poner referencia en el 2008 y en el 2020 con la pandemia. El 2008 con la caída de Lehman Brothers. ¿Cuál fue la reacción en el 2008 y 2009? Lo que se llaman medidas contracíclicas, ir en contra o tratar de amortiguar esos costos ineludibles. Rápido, en el 2008, además de una política fiscal expansiva, estuvo la AUH, estuvo la recuperación de los recursos previsionales que se estaban timbiando en la CFJP y a partir de ahí con mayor presencia del Estado para proteger a los sectores productivos y a los sectores vulnerables. En el 2020 con la pandemia, ¿qué fue? El IFE y el ATP. Entonces, tenías medidas, digamos. Vos decís, y no alcanzaron porque tenés una crisis devastadora. ¿Qué es lo que pudiste hacer? Amortiguar costos ineludibles de una crisis internacional. Tenemos una crisis internacional, no hay duda, ya que estamos en una crisis internacional. Y entonces tenemos lo peor para enfrentar, porque no hay medidas contracíclicas, sino que son procíclica, agudizás la crisis. Lo más patético es las declaraciones de Sturzenegger y las medidas que impulsa Sturzenegger. El lunes lo mencionaba, en el lunes negro lo que hace es eliminar barreras antidumping. Antidumping es para que no te entren productos a precios por debajo del promedio internacional en textiles y en químicos. Ayer Sturzenegger le dijo, creo que a Feynman, que habían estado whatsappeando con el presidente y que los dos estaban de acuerdo que había que profundizar el ajuste. Por eso. Entonces, eso es procíclico. Claro. O sea que agudizás la crisis. Entonces, tenés ese punto, pero a lo que se adiciona, a lo que se le suma, porque ni en el 2008 ni en el 2020 inmediatamente tenías un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y acá tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es procíclico. ¿Pero por qué? Porque siempre lo fue. Siempre lo fue, claro, las recetas que tiene el fondo. Entonces vos estabas mencionando la devaluación. ¿Qué son los acuerdos con el fondo? ¿Cuáles son los impactos iniciales? Devaluación, suba de los precios, inflación, recesión y por consiguiente recesión es caída del nivel de actividad económica. En un contexto donde es devastador la situación global. A lo que se le suma que la Argentina es mucho más frágil y no negocia en bloque como están haciendo, tratando de negociar la Unión Europea, claro, o viendo algunas medidas de protección. La Unión Europea, como también mencionamos, China, Japón, Corea del Sur, todos dicen, bueno, a ver cómo nos protegemos. La Argentina no, la Argentina dice, nos abrimos. Yo creo que, mirá, Trump, pues muchos habrán asociado, o yo lo asocié, perdonen, cuando dijo que hay 90 países que lo están llamando y que le están
besando Sí. el úpite. Bueno, yo la verdad, en lo que pensé es en Milei, perdone, pero... Que lo hace de manera explícita, lo vemos ahí, entonces, hacer no pensé papelón. en otro, no pensé... Entonces finalmente nos tienen el radar. Temíamos que no nos prestara atención, se ve que nos tiene... La verdad, tiene no ojos pensé, en el culo. No pensé en otro, porque la verdad, los europeos, difícil, no sé, claro. Los asiáticos, qué sé yo, no sé, no los veo, digamos, están tratando de negociar. México, Canadá, están tratando de negociar, incluso en la negociación logran algo, pero no de la forma. La verdad que el único, yo no sé si son 90, uno seguro, y que lo tenemos nosotros, y es el que está yendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenés? Lo mencioné el lunes, el peor presidente para esta situación. Es algo que es dramático para los sectores vulnerables, para los trabajadores, para los jubilados. Esto es lo que, si querés, para decirlo de forma emotiva, me angustia. Porque lo que tenés es, todo hace a empeorar la situación, a mejorar. Te digo más, ellos le sacaron la comida a los comedores. Hoy debería haber un plan inmediatamente para distribución de alimentos. Porque vamos a tener una espiralización, ya está pasando, subió el 10% al aceite, una espiralización del precio de los alimentos, y tenemos un presidente que dice, no se lo doy porque se lo roban y todas esas estupideces que dicen. Entonces, es una situación peligrosa tenerlo a él en el gobierno ante esto. Me parece que debería empezar a haber presión. Ahora vamos a hablar vamos a ir a los sindicatos, ahora vamos a hablar con Johnny de la Rosada. La pelea de Trump con él es más. Ojo con la estabilidad de Trump. Yo diría que en algún momento hay que empezar a meterse en eso, porque se está peleando con los europeos, con los chinos, con su pueblo que le salió a las calles, con los republicanos que se le empiezan a dar vuelta y con algunos de los grandes millonarios. Pero ahora, al mediodía, empieza una movilización y un paro de 36 horas de la CGT. Es decir, algunas de las cosas que será porque lo ven débil a Milei, porque si lo vieran bien, porque... Nos decían, le suelen decir a Mariano Martín, que lo ha explicado en esta mesa, mirá, la verdad es que la mayoría de la gente está bien con Milei, entonces nosotros no nos vamos a poner a hacer un paro si la gente está conforme. Bueno, algo han olido ahora para cambiar. Sí, no solo eso, sino que tienen la presunción desde la CGT que el paro va a ser contundente, incluso luego de que funcionara bien la estratagema del gobierno en acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor para que funcionaran los colectivos. Antes de ir al análisis, si te parece, Roberto, de lo que van a ser estas 2 jornadas de protesta, déjame contestar una cosa muy breve de lo que dijiste recién. Ya mismo debería el gobierno estar instrumentando un plan de alimentación para los sectores más vulnerables. Bueno, te cuento lo que tienen en la cabeza en este momento el gobierno respecto de este recrudecimiento inflacionario. La respuesta que me dio hace una hora un funcionario que está, por supuesto, sentándose en todas estas mesas es: la suba inflacionaria es estacional. Es decir, creen en el gobierno que esta suba que registró la inflación en enero, después de todo un proceso de casi un año de desinflación, en enero, febrero, y todo indica que en marzo va a pegar un salto más fuerte, es solamente un episodio estacional que no genera ninguna alteración en el plan. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea que nosotros anticipamos aquí en el Destape de paritaria cero está más vigente que nunca para el gobierno. No importa que la inflación sea de 3% o esté por arriba, que empiece a subir, sino que esperemos una presión a la baja sobre los sueldos, que son de hecho el motivo central, el eje de esta doble jornada de protesta lanzada por la CGT con adhesión del resto de las centrales obreras. Porque puede haber otros motivos, puede haber otras cuestiones, pero el nudo de la manifestación, el nudo del acompañamiento que hoy hará la CGT y el resto de las centrales a los jubilados, y mañana como paro nacional de actividades, tiene que ver con la decisión del gobierno de no avalar ninguna paritaria que siquiera se acerque a la inflación, porque ya no estamos hablando de ganarle a la inflación como era en algún momento. Acá es, el gobierno prohíbe, quiero que quede claro esto, es rarísimo que hasta ahora ningún periodista que pueda hablar con funcionarios del área económica se lo haya preguntado, pero el gobierno prohíbe que los salarios logren empardar la inflación, y de hecho las únicas paritarias que validan son aquellas que están en torno del 1%, con la proyección de que más temprano que tarde empiecen a acercarse al cero. Por si alguien no entiende bien de qué se trata,
cuando vos llegás a un acuerdo paritario tenés que homologarlo en el Ministerio de Trabajo para que sea legal. Si no lo homologa, el empresario puede no pagarlo, puede elegir no pagarlo. Te digo más, Roberto, no solo el empresario puede no pagarlo, el empresario está presionado por este gobierno para no pagar el aumento salarial no homologado. Es una acción de pinzas. ¿Explícitamente se le dice a los empresarios que no suban los sueldos? Absolutamente. Del mismo modo que también se les ha sugerido a los empresarios que aquellas personas que quieran adherir a las medidas de fuerza van a tener las manos liberadas para sancionarlos, descontarles el día, producir algún tipo... Es decir, todo lo que sea amedrentamiento, porque pareciera que estamos en el gobierno más liberal de la historia argentina. No, es un gobierno en algunos aspectos estalinista en términos del control social. Están prohibiendo la protesta, porque lo hemos visto en la calle. Patricia Bullrich ha dispuesto sistemáticamente corsets sobre la protesta social y están prohibiendo que los dirigentes sindicales, los sindicatos hagan su trabajo, que muchas veces lo hemos cuestionado, miles de veces, y en la Argentina hay un sector que está desprestigiado muchas veces y con razón, es el sindicalismo, pero que hagan ese trabajo elemental de recuperar poder adquisitivo. El gobierno les prohíbe a los gremios, no homologa las paritarias y encima estimula a los empresarios a que no lo hagan, porque al fin y al cabo también es cierto que en un país, entre comillas, regido por normas liberales, si hay un acuerdo de partes es porque el empresario sabe que lo puede pagar. Ningún empresario en la historia se suicida firmando salarios que no va a poder pagar. Entonces, ya lo hemos visto, incluso en el caso de camioneros y de otros sindicatos, que las cámaras empresarias validaban un número mucho más cercano a la inflación y el gobierno le decía, borren eso porque eso no lo vamos a validar. Claro. De ahí que el gobierno tenga que terminar asumiendo que la CGT iba a parar. Sabemos que no es una CGT, y vos lo marcaste hace un ratito, Roberto, no es una CGT particularmente levantisca, confrontativa, rebelde. Es procíclica, como dice Alfredo. Sí, y déjame un datito. Si te va bien... Sí. No, claro. Que lo que confirma todo lo que estás mencionando sobre las negociaciones paritarias, que una de las principales anclas antiinflacionarias del gobierno es el salario. Es importante el equilibrio fiscal, es importante el manejo prudente de las cuentas públicas, pero el argumento principal del comunicado del Fondo Monetario Internacional es que el staff técnico dice, bueno, la desinflación es porque tuvieron una potente ancla fiscal. La verdad que el ancla no es fiscal, sino que fue un ajuste draconiano. Y que pisaron salarios y dólares. Y claro, exactamente, esos son los dos principales. Bueno, de ahí vos fijate hasta qué punto se convierte en una falacia este argumento del gobierno, casi repetido como un mantra de que la inflación es siempre, en todo momento, en todo lugar, un fenómeno monetario. Lo escucho todos los días. Sí. Acá, pero es que todos hemos terminado aprendiendo este mantra, pero el gobierno acá lo que asume, y me gustaría que alguna vez podamos nosotros preguntárselo, o algún periodista que tiene la fortuna de tener más acceso al ministro Luis Caputo, que le pregunte, bueno, si es un efecto, si es un fenómeno monetario, ¿por qué no dejan que los trabajadores, que los empresarios se pongan de acuerdo con aumentos que estén en línea? Y vos lo dijiste recién, claro, fue incompleto el informe, Alfredo, cuando vos decías... Porque yo te comentaba que para el gobierno es solamente un fenómeno estacional este recrudecimiento de la inflación. ¿Y qué dicen? Que si ellos sueltan el salario, la inflación se va a disparar aún más. Es decir, ellos creen que el eje central del fenómeno inflacionario que está viviendo la Argentina en este momento de nuevo, ¿es culpa del salario? No es culpa ya de la emisión. Es decir, cuando hablas con los funcionarios en confianza, te dicen, la verdad, el problema es porque desde la óptica de Javier Milei, desde la óptica de Luis Caputo, desde la óptica de Federico Sturzenegger, ellos hicieron todo bien. ¿Viste que hay un famoso meme que era, o sticker de Mauricio Macri, decía, yo hice todo bien, ustedes son muy negros. Claro, el error es que ustedes quieren comer más. Vos pensás, si sumamos ambas cosas, el gobierno lo que está haciendo en este momento ante una recesión es, primero, bajar el gasto, lo dijo Sturzenegger ayer, se lo dijo si quieren, búsquenlo, si pueden, se lo dijo a Feynman, dijo que van a profundizar el ajuste y van a planchar el salario. Lo que vas a hacer con eso es una recesión del carajo.
Porque el tema de las cuentas, eso es un dogma, cuentas sí o cuentas no. Es en cada momento según las necesidades que tiene la economía. En este momento, en Estados Unidos, en Europa, lo que van a hacer es imprimir. Muchachos, pásenme a la noche. ¿Sabés qué hay que hacer ahora? Imprimir. Hay que imprimir, hay que dar más billetes, hay que aumentar los salarios para bancar y que no hundirnos en una depresión, que nos vayamos a un desempleo del 20-25%. En este momento hay que ser contracíclico. No es que hay un dogma que dice o hay que tener superávit fiscal o hay que tener déficit fiscal siempre. No es así la economía. En 2008, Estados Unidos e Inglaterra metieron un 11% del PBI en poco tiempo. ¿Tuvieron más inflación? Sí, pero salvaron millones de empleos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cuidarnos, poner aranceles, acumular reserva e imprimir. ¿Les parece mala palabra? Pasen la mala palabra anoche. Impriman, muchachos. Impriman billetes y aumenten los sueldos. El problema es que se imprimen con este nivel de tipo de cambio, o sea, con este dólar, todo lo que imprimas se te va a ir efectivamente. Es que ellos tienen que acumular reservas, tienen que dejar de regalar los dólares. Sí. Sería como un programa integral. Ponele que te dé 12.000 millones de dólares el fondo y vos ahora agarrás toda la cosecha gruesa y en vez de regalarla en el contado con liquidación, la mandás al Banco Central. Bueno, todo el mercado, que al principio puede sobrereaccionar, va a decir, pará, que estos muchachos agarraron toda la guita que le dieron y las tienen en el Banco Central. Cuando quieren nos corren y nos bajan el precio. Un día nos hacen perder millones y millones de dólares y después salen. Eso es algo inteligente, actuar de esa manera. Ahora le están regalando los dólares a los timberos. Sí, y hay un... Perdón, para cerrar, pero eso necesita un tipo de flexibilidad que este gobierno demuestra que no tiene. El único plan de este gobierno desde que asumió, hizo una tremenda devaluación donde duplicó el precio del dólar, fue la tablita, que es lo que conocemos hasta acá, y es el único plan que tiene Caputo, que es tablita, carry trade, o sea, tablita, especulación financiera. Y eso se le desarmó ahora, y lo único que esperan y lo único que celebran, que lo tenemos en la placa 4, la celebración del anuncio oficial del Fondo Monetario Internacional y de este acuerdo técnico, es atarse a lo que era el programa inicial. Hubiese sido mucho mejor la reacción de los mercados si Milei efectivamente hubiese conseguido alguna línea especial de ruta comercial con Estados Unidos, algo especial en este mundo que está cambiando de esa relación bilateral por la cual él viaja, él hace todas estas demostraciones y esta alineación central. Bueno, hubiese sido mejor leído que mantenerse con el plan inicial en un mundo que efectivamente cambió y donde vuelve o celebra un acuerdo con el FMI que, le anticipo, de los 22 programas anteriores, ninguno terminó bien. No sé por qué el 23º sería distinto. Cande, vos fíjate que también hay un factor que es, el gobierno hasta podría decir en algún momento, bueno, todo esto llega un mes tarde. Imagínate un mes antes el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando el gobierno estaba invicto en el Congreso, cuando todavía no había escalado el tema Libra, cuando... todavía no estaba el tema arancelario dando vueltas, es decir, claro, ahora ya te llega el salvataje cuando ya no tenés ningún remedio que te sirva. ¿Cuánto le va a durar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ahora? No, en este contexto mundial creo que claramente vale menos, pero entre los muchos cambios de escenario que venimos describiendo hoy, también en los últimos días, porque realmente estamos en otra pantalla, y el gobierno no da la sensación de entenderlo. Hay uno que creo que todavía no miramos, que es el tema del desempleo. Porque hasta ahora, toda la gente que se cayó de un empleo más formal, o que quizás estaba en negro, pero tenía algo fijo, que todos los meses le daba la misma plata y ya no lo tiene, fue a la economía de plataformas, y por la forma en la que se mide el desempleo, si vos laburás 3 horas por día en el Uber, 4 horas por hora, vos aparecés como empleado. Claro. Entonces hasta ahora el empleo se mantuvo estadísticamente alto, el desempleo estadísticamente bajo. El tema es que hay una cierta cantidad de Ubers que puede haber dando vueltas relativa a la cantidad de gente con plata para tomarse un Uber. Claro. Va a haber menos gente demandando el servicio y más gente va a estar obligada a salir a la economía de plataforma para reemplazar un ingreso formal. Es decir, que probablemente en los próximos meses veamos en la Argentina y también en otros países del mundo un aumento muy fuerte del desempleo de en serio, de la gente que se queda todo el día en la casa y que no le entra un mango. Algo que por las características de la economía de esta época se lavó un poco en el último año y pico de gobierno de Milei y también en el final del gobierno del Frente de Todos. El otro día un muchacho conocido mío que se quedó sin trabajo hace un par de meses y me decía, lo que pasa, Roberto, que ahora... yo salí a buscar laburo un montón de semanas y no conseguí, y yo no tengo plata para el transporte para ir a buscar laburo, salvo que sea muy cerca,
Entonces, el transporte es tan caro ahora que vos tenés que pensar si te conviene salir a buscar laburo o no. No, y a ver, va a caer la demanda de delivery, va a caer la demanda de Uber, todos eso, la demanda de alquileres temporarios, todos esos kiosquitos de plataformas que eran una primera vía de salida para los que quedaban afuera del sistema, se van a ir cerrando. Sí, yo quería sumar una idea que vos recién estabas planteando, esto de, bueno, obviamente sabemos cómo son los programas con el FMI, implican más ajuste. En ese momento se tiene que activar la contención social, que ya vimos que este gobierno no solamente no la está activando en todo lo que tiene que ver con comedores, con merenderos, y lo que está haciendo es todo lo contrario. El viernes pasado endureció el control a los programas para comedores y merenderos. Esta idea que decíamos antes de, bueno, audita hasta que quede todo en la nada, al punto tal de cerrar comedores. Entonces tenés una crisis de desempleo, tenés también la crisis económica que tiene que ver con todo lo cambiario, y por otro lado, la gente no puede comer, y lo vemos, y no hace falta volver sobre las estadísticas y los últimos informes que hablan de eso, ¿no? Por otro lado, tenés un gobierno que habla de la pobreza como si estuviera disminuyendo, tomando, como decíamos también la semana pasada, tomando parámetros que no terminan de medir realmente qué es lo que está pasando en la calle. Lo que está pasando en la calle es que nosotros hablamos con los que manejan los comedores, es que están, pero completamente estallados, no están recibiendo financiamiento, y ahora encima les ponen todos estos controles, hasta plataformas virtuales. Imagínate un comedor que para poder acceder del todo al financiamiento tiene que meterse en un registro virtual, digo, hay una brecha también tecnológica. Bueno, que están muy lejos de la realidad. Vamos a ir con nuestro hombre en la rosada, que está acá, por ahora callado, porque como él tiene las cartas, entonces déjalos que hablen esto, que la papa la tengo yo. Estos están afuera de la rosada, yo estoy adentro. Un día Mario Weinfeld me dijo, ese periodista no se acerca a menos de 500 metros de la rosada. No le des bola porque ese no lo conoce. Y él está adentro de en Casa Rosada están abrazados a dos dioses en este momento y le están rezando y le agradecen. Uno es el dios Superávit, al que dice nos abrazamos acá y acá nos vamos a salvar. Pase lo que pase, el superávit no va a salvar, están abrazados a eso quiere decir que va a haber más ajuste. Digo, lo dijo Sturzenegger. Cuando te dicen, no, nosotros nos abrazamos al superávit, te están diciendo en la cara que va a haber un ajuste tremendo, que es un poco lo que venimos contando. Había aclaración al superávit fiscal, no al comercial. Pónganlo el tape de Sturzenegger, a ver, pónganlo, así le damos, porque lo dijo ayer. Ponelo, a ver. Me pareció muy fuerte. Algunos, escuché decir que con estas medidas de Trump se termina la motosierra de Sturzenegger. Ajá. ¿Es así? ¿Sí? ¿Eso escuchaste? Sí. Yo diría al contrario. Ayer el presidente justamente nos hizo una invocación. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que charlamos los miembros del gabinete y me dijo, bueno, estamos ante una situación que nos obliga a ser particularmente fuertes. Eso, como dijiste, son fundamentales, esas cosas que hacen que la economía esté sólida. Bueno, ahora doblemente tenemos que probar que lo podemos mantener y que lo podemos profundizar. Bueno, más claro chale agua, ¿no? Es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Sturzenegger salió a hablar ahí por la televisión, hizo tweets, el ministro de Economía nada. No, por ahora. No, ya aprendieron que cuando sale el ministro de Economía... Está muy corrido, Caputo. Mejor que no hable. Igual, perdón, antes de que arranques, otro comentario sobre Sturzenegger, porque Sturzenegger ayer dijo algo que venía diciendo el gobierno a través de tuiteros, pero lo dijo un funcionario importante, que es esta idea de que lo de Trump fue una medida a favor del libre mercado y no en contra. Y claro que, hay un tape. Si lo tenemos, lo podemos pasar. Sturzenegger dice que Trump no es proteccionista. Sí. Están en negación, ¿no? Sí. Después de esto vendrá el suicidio, digo. ¿Cómo pero no es solo una cuestión de negación. Esta gente está tomando decisiones que nos sobre afectan esos conceptos directamente y hace estos diagnósticos que están absolutamente errados. Ponelo, a ver, veámoslo. En algún sentido es como excesivamente... es falaz. Dice, los países protegen sus empresas. Es falaz. Vos cuando... Porque en realidad uno cómo interpreta lo de Trump. Uno interpreta lo de Trump como una manera, digamos, de zarandear el sistema y buscar de alguna manera, en última instancia, un mayor libre comercio, ¿no? En el sentido, por ejemplo... ¿No es proteccionismo? Bueno, es digamos, proteger a las empresas. Es lo que he dicho, yo quiero como una reciprocidad del mercado americano y ya has visto que
y ellos mismos lo han dicho, hay 50 países que están diciendo, bueno, perfecto, sí, nosotros vamos a desmantelar nuestros acuerdos. Entonces, ojalá que el mercado vaya, digamos, y que esto termine siendo una situación de mayor apertura. Pero... A ver, esto que... Esto lo dijo Sturzenegger ayer a la noche. Varias horas antes ya se sabía para cualquiera que abriera internet y entrara a TheGuardian.com, NewYorkTimes.com, Washington Post, digo, cualquier diario que se supone que esta gente lee, que Vietnam, uno de los países más afectados, porque es un país que 2/3 de su producto bruto depende de las exportaciones de Estados Unidos, había levantado el teléfono para hablar con Peter Navarro, el que está, digamos, gestionando todo esto. Familiar tuyo, Robert. Mi nieto. El nieto de Roberto. Le ofreció bajar los aranceles a cero para que Estados Unidos también los baje a cero, esa famosa reciprocidad, y Estados Unidos dijo no, porque los que nos preocupa a nosotros no son los aranceles, sino el déficit comercial, es decir, que ustedes nos venden a nosotros mucho más de lo que nosotros les vendemos a ustedes, que es exactamente lo que no está mirando este gobierno, que se está concentrando en el déficit fiscal, cuando en realidad toda la lectura que hay que hacer de estas medidas, en realidad no toda, porque hay lecturas geopolíticas y demás, pero la más inmediata tiene que ver con que Estados Unidos está buscando reducir su déficit comercial, claro, que no es el que está mirando este gobierno. El tema es que no hay forma de convencer a nadie del gobierno. A ver, hay dos posturas. Yo no sé a quién le hablan, en serio, Claro. porque digo, ¿a quién puede convencer? A Doña Rosa, pero Doña Rosa no va a comprar dólares, no va a operar en el mercado. Los que operan en el mercado se ríen de lo No, que dicen. Pero no sé, yo tengo otro comentario Bueno, a de ver. Sturzenegger, ¿eh? Pero déjame Uno una más. cosa cortita O sea, también. ¿La ciudad necesita motosierra en la ciudad? ¿Te puedo pedir un favor? Cerrame los ojos un minuto. ¿Yo? Sí, cerrame. Y el Aguantá, otro cierra los ojos. Yo creí que se Levanta. iba a ir cuando le hizo Abrí. cerrar los ojos. Te bajé patentes a la mitad. ¿Perdón? Bajamos las patentes a la mitad. Es un pobre. No se puede creer. No, perdón, para completar Es el... increíble que el otro cerró los No, ojos. Ya no importa que el otro diga boludeces. Para completar el comentario anterior, Era la más mala digno cuando lectura- intervenía Santiago Caputo en las entrevistas y las cortaba. La mala Sturzenegger, lectura de dicen acá. Sturzenegger, que se supone que además es de los funcionarios de este gobierno, de los más cercanos al ecosistema económico de Estados Unidos, también da cuenta del nivel de diálogo entre los que toman decisiones en Argentina y los que toman decisiones en Estados Unidos. Es decir, están tomando decisiones en función de una interpretación que hacen ellos, Claro. que si levantaran el teléfono y del otro lado los atendiera alguien del Departamento del Tesoro, Claro. les dirían, che, chicos, no es por acá. Claro, Es decir, no claro. solo Milei no habla con Trump, nadie del equipo de Toto Caputo está Además, teniendo una conversación sí. cotidiana de todos En los algún días. con momento alguien van a negociar. Cuando terminen de negociar, ¿qué busca Trump? Cerrar Estados Unidos. Mm. Busca que todo esto termine, no en un arancel del 104, en uno del 40, pero busca que le vendamos menos. No hay forma de entenderlo de otra manera. Entonces, el fin último es que le vendamos menos. No sé qué es lo que nos El entiende. tema es que el modelo de Miguel es contradictorio con eso. Volvamos a la Rosada que lo interrumpimos. No, ayer. a ver, yo decía que había dos dioses a los que les reza y les agradece todos los días el gobierno en estas horas. Uno es el superávit fiscal y el otro es el cepo, insólitamente. Ayer hubo un funcionario de gobierno que tuiteó cómo doma el cepo, de lo contento que están. Dicen que eso lo salvó de lo que llaman el shock externo y demás. Por ahora, el debate es ese. A ver, yo no, Tiene está bien en la razón. pregunta, Roberta. ¿Quién quiere convencer? El gobierno, todos los funcionarios del gobierno con los que hablas están convencidos de que estas no son medidas proteccionistas de Donald Trump. Que va a negociar y al final de la película habrá más apertura de comercio, más libertad de comercio. Argentina obviamente quiere o intenta ir hacia un 0-0 en el arancel. Milei acaba de viajar de urgencia a Paraguay para encontrarse con Santiago Peña. Esta reunión es importante porque se da en el contexto del Mercosur. El gobierno, si necesita llegar a un acuerdo con Estados Unidos para generar arancel cero, tiene que llegar a un acuerdo con el Mercosur o irse o romper. A las 2 de la tarde va a haber una conferencia de prensa de Milei en Paraguay. Milei, para hablar con los periodistas, se tuvo que ir a Paraguay. Así que va a haber una conferencia allá. Se espera que haya un anuncio. Tal vez haya algún anuncio sobre el Mercosur que tiene que ver, que está atado a esto de Estados Unidos. Nos vamos a enterar en un rato. Pero bueno, se está viviendo esto en las últimas horas porque Milei se apura con el tema del Mercosur porque está muy relacionado a lo que él está negociando con Estados Unidos. Recordemos que uno para irse del Mercosur o tomar cualquier decisión necesita los votos en el Congreso, que viene bastante mal, Milei, en el Senado también y en la Cámara Baja en diputados. Así que hay que ver qué pasa hoy. Ojo ahí, perdón, una cosa, porque claramente los votos en el Congreso para irse del Mercosur no están.
La semana pasada, entre los fallos que firmó García Mansilla antes de renunciar, hay uno del que escribió Ari ayer, una nota muy interesante que básicamente atiende una cuestión de fondo, que es que los trabajadores ya no van a tener hora de prioridad a la hora de cobrar en una quiebra. ¿Sí? Hasta ahora, por todos los países que eso están cambia todo, ¿eh? Olvídate de cuando te echaban, te iba a comprar un parripollo, te comprabas un Uber, no vas a cobrar. Pero más allá del ¿por qué fondo... quebraste? Voy a explicarlo, ¿por qué quebraste? Tenés más pasivos que activos, con lo cual el trabajador hasta ahora estaba primero en la cola de esos pasivos. El primero que se pagaba es eso, le quedaba debiendo los impuestos, los proveedores, todo. Si ahora no tiene una prioridad, va a pagar los impuestos para no tener problemas con el Estado, el proveedor porque le va a hacer un juicio. Y el trabajador no solo lo van a despedir, sino que se va a ir sin plata. Eso acaba de pasar. Pasan tantas cosas que no nos damos cuenta. Más allá de ese fondo de la cuestión que es gravísimo, cuando sale ese fallo, la cuenta que se le adjudica, etcétera, 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 Santiago Caputo, festeja con un tuit donde dice: la Corte Suprema acaba de confirmar que la política exterior y los tratados internacionales dependen del Ejecutivo y el Congreso no tiene nada para decir al respecto. Que si uno quisiera hacer una lectura más amplia de ese tuit, uno piensa que Caputo no estaba pensando en el fallo de la OIT, sino que estaba pensando en tomar decisiones de política exterior unilaterales, desoyendo la palabra del Congreso. Ojo con eso. Claro. Ojo con Milei queriendo romper el Mercosur unilateralmente. Algo que, dijimos, es parte de las negociaciones con Estados Unidos. La verdad es que el fin de semana. Yo lo veo muy complicado a Milei. Yo creo que va a haber problemas políticos e institucionales en muchos lugares del mundo, no solo en Argentina, porque estamos ante una gran depresión. Y a mí me parece que por ahí, toda esta interna que está viendo, que yo ya he manifestado tantas veces mi posición, que me parece que no es necesario que lo vuelva a hacer, pero que por ahí deberían darse cuenta, a frenar un día en esta discusión, y decir, ojo, porque puede haber un problema institucional en Argentina, cuáles son los jugadores que están aptos, listos, que tienen cierta aprobación, que tienen un armado, no sé, Grabois, Massa, Kicillof, Quintela, que armó algo muy fuerte con federales. Es la posibilidad de que un gobernador que es elegido entre los otros, que sea del interior, que no sea de acá, que es Quintela. Quiero decir, ¿cuáles son los jugadores importantes del peronismo que pueden tomar la posta si hay un problema institucional en Argentina y empezar a ponerse de acuerdo? Y por ahí algunas disputas que se están dando ahora, que cuando yo lo primero que dije es, no está mal que se dé ahora, porque falta mucho para la elección presidencial. Como alguna vez se tiene que dar, está bueno. Claro, hace una semana que estamos en el medio de una tormenta terrible, con un peligro institucional, repito, como va a haber en muchos países del mundo. En Europa, que se cambian los primeros ministros como te cambias la camisa, los que va a haber. Entonces, me parece que es un buen momento para que se reúna una mesa peronista integral. Si te digo más, no solo peronista, por ahí si estamos ante una extrema derecha que puede tener un reemplazo peor, digo, a mí me preocuparía que entre Macri y Villarruel, qué sé yo. Entonces, un armado en este momento, una conversación que se salga de la coyuntura que se está discutiendo hoy, donde estén todos los actores. Porque la verdad, en estas reuniones que hubo, no están todos los actores. No están todos los actores. Digo, acá tenemos un montón de gobernadores que han dado pelea en los últimos tiempos, que algunos que por ahí arreglaron con Milei en su momento, que ahora ya salieron de al lado de Milei, y que tienen que estar en esa discusión. A mí me parece que es un momento en que yo lo agrando más, no solo el peronismo, no solo el campo popular, todo el que no sea una extrema derecha, un loco que quiere entregar el país, debería sentarse en una mesa y decir, che, estamos ante un problema. Ponele que no hay un problema institucional. Mejor, porque estamos muy mal. Ponele que no lo hay. Bueno, empecemos a evitar daños. Empecemos que este loco no nos saque el Mercosur, como dice Nicolantos. Empecemos que este loco empiece a distribuir alimentos, que tenga una política anticíclica para salvarnos de esto. Me parece que es un buen llamado para decir, che, salgámonos de acá, hagamos una mesa más grande, porque uno escucha esas reuniones y dice, bueno, es la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí. Cristina es todo el país, Massa es todo el país, Axel en 2 años quiere estar todo el país. Por ahí habría que agrandar esa mesa, que haya otros gobernadores. Quintela tiene un grupo federal que quiere estar. Está Grabois, que es un jugador importante porque tiene mucha gente. Yo me acuerdo cuando fue la interna Massa Grabois, acá había un montón de gente que decía, son jugadores porque cuando vos corres, cuando decís, no, vos no,
son representantes de algo cada uno de ellos. ¿Sí? Le estás diciendo a una cantidad de gente, vos no. Me parece que salirse de esa idea de que hay alguien que es infalible y que hay que hacer siempre lo que dice ese alguien porque es infalible, no hace falta revisar los últimos 10 años, digo, nadie es infalible. Me parece que una mesa política ahora le daría fortaleza al país. Le daría fortaleza al país, porque si no estás ante una situación financiera, económica, política, institucional muy frágil y no hay una respuesta del otro lado. En estos días, ver esa pelea, que yo no estoy entre los que dicen que no la entienden y todo, yo la entiendo perfectamente, la seguí desde el principio, la entienden y tengo una posición tomada al respecto además. No es lo mismo cuando estás en el medio de un maremoto. No es lo mismo, no estamos peleando entre nosotros y viene un ataque del exterior. Y vos decís, no, unámonos porque, mirá, ves que no están atacando del exterior. Y no soy de los que dicen, bueno, ahora abrácense, todo eso no existe. Estoy de los que dicen, pongamos esto bajo un paraguas, como se decía antes, y armemos una mesa, porque esto es complicado. Si hay un problema institucional, es muy complicado, porque podés tener un abismo, o podés tener algo peor. La gente nunca cree que puede venir alguien peor. Siempre puede venir alguien peor. Para mí Villarruel es peor. Para mí Villarruel es los milicos. Entonces, un armado en este momento, un parar, decir, che, pará, estamos discutiendo algo, encima entre personas que hace un año se querían, y mirá lo que está pasando. Y, repito, sumar a jugadores que tienen representación y que no los veo en la discusión, que se los hace aparte, se los corrió. No, vos no. No, vos no. Y tiene representación. Un tipo que fue elegido por su provincia y fue reelegido, qué sé yo, tiene una representación. Y que otros gobernadores además le dicen, no, este es el que nos representa, tiene una representación. Cada vez que dejás a alguien, nosotros decimos, si proscriben a Cristina, están proscribiendo un montón de gente que la quiere a Cristina, que quiere votarla a ella o a su candidato. Bueno, cuando vos dejás afuera de una mesa a otros actores, también estás dejando a gente sin representación. Y lo que tenemos que hacer es darle volumen a la política, no ir al juego de la antipolítica. Yo entiendo que por ahí estos primeros días hay mucha gente que no sabe de qué se trata todo esto. Esto se trata de algo muy feo. Es decir, vienen meses, vienen tiempos muy difíciles y va a haber problemas políticos. Ojalá no haya problemas institucionales, pero también es factible que los haya. Tengo una noticia de último momento. Hace instantes nada más se confirmó la primera tanda de medidas de la Unión Europea que le va a imponer aranceles de entre el 10 y el 25% a importaciones de Estados Unidos por 21.000 millones de dólares. La Unión Europea, que había salido en los primeros días a decir, bajemos la pelota, negociemos, hasta había habido un mensaje a China diciendo, che, no sobrereaccione, que estamos nosotros en el medio. Bueno, se ve que del otro lado no están encontrando esa hipótesis de Trump golpea para negociar, no está apareciendo la negociación. Por ahora solamente los golpes, y entonces desde la Unión Europea levantaron las manos y dijeron, nosotros también subimos aranceles, un nuevo escalón en una guerra que si sigue escalando se lleva puesto todo. Esto lo van a poder explicar mejor Cande o Alfredo, pero los expertos en economía y demás se están hablando de que Estados Unidos lo que propone es un... Viste que se habla de que hay juegos ganador-ganador, donde crees que vas a ganar más que el otro, ganador-perdedor, donde tratás de ponerte y ser el que salga ganando. Acá se habla de un juego perdedor-perdedor, donde Estados Unidos acepta una serie de estrés en su sistema económico, pensando que China, que es su competidor, va a tener más estrés todavía. Si esa es la dinámica en la que estamos entrando, esto no va a ser algo que va a durar un mes, 2 meses, 3 meses. Estamos hablando de algo que puede llevar a llevarse un lustro o más. ¿Vieron el bullying que le hacían ayer en TikTok poniendo a los norteamericanos que se van a reindustrializar con una máquina de coser? Un poco de gordofobia había, pero bueno, igual nos reímos. Bueno, los chinos deben verlos como gordos a los norteamericanos. ¿Los tenemos ahí? Hoy nosotros decimos que los chinos son todo iguales. Ahí está el trabajador norteamericano reindustrializándose y está con una máquina de coser como la que usaba mi vieja. Los chinos le están diciendo, ustedes no tienen una máquina como la gente, como las nuestras. Exacto. Pero sí, esto de la Unión Europea marca todavía el peligro más grande de salir del Mercosur, porque efectivamente hay una idea de la Unión Europea que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con una alianza con el Mercosur, y que en este mundo que efectivamente Trump pateó el tablero y estamos viendo una reconfiguración de rutas comerciales y demás, en vez de Argentina salir del Mercosur e intentar un acuerdo bilateral con Estados Unidos,
cuando, no me quiero poner técnica, pero tenemos economías que son bastante competitivas más que complementarias con Estados Unidos. Es la historia de la relación entre Argentina y Estados Unidos en términos comerciales. Y en ese sentido, salir del Mercosur cuando está la posibilidad de pensar que en esta multipolaridad por ahí nos conviene relacionarnos con la Unión Europea, que se compone de un montón de países donde efectivamente podemos vender nuestros productos industrializados y agroexportadores, es muy peligroso para la Argentina, para el mundo que se viene, digamos. Y coincido con Alfredo, es el peor presidente que nos podía tocar para este momento histórico. Ahora, puedo unir por un segundo lo que dice Cande con lo que vos decías recién, Roberto, porque si estamos todos asumiendo que el gobierno está haciendo la peor de las lecturas posibles y está fingiendo demencia y nos está llevando dogmáticamente al peor de los lugares a donde habría que ir en una situación internacional como esta, es dable esperar que al menos la oposición deje de fingir demencia y que asuma la responsabilidad que le toca, en este caso, sabiendo que el gobierno no la va a asumir. Entonces, si tenemos este gobierno delirante y una oposición que en lugar de ponerse a la altura de las circunstancias, empieza a mirar la internita, empieza a mirar hasta qué punto pueden limarse mutuamente, a ver hasta qué punto que pueden sacar una ventaja ocasional, la verdad que no tenemos, ya no tenemos una madera flotando para agarrarnos, no nos queda nada. Y además en la provincia de Buenos Aires se está armando fuerte la Libertad Avanza del PRO, se está armando esa alianza. El lunes por la noche hubo justo el lunes, que fue el día donde se empezó a dar este ruido en el peronismo, a la noche, el lunes, se reunieron Cristian Ritondo, Diego Santilli, Sebastián Pareja, que es el armador de Karina Milei, Lule Menem, el otro armador de Karina Milei, y el jefe del bloque de la Libertad Avanza en Diputados, que es Gabriel Bornoroni. Y ahí se empieza a armar lo que va a ser la provincia de Buenos Aires para un oficialismo que, digo, si el peronismo va muy fraccionado, digo, están diciendo que puede salir primero, con una espera arriba, primero. Están viendo si le cambian el nombre, si le cambian el color. Ya se pusieron de acuerdo en algunas cosas. Ayer se dio algo muy llamativo después de esta reunión, inmediatamente. Horas después, esto se dio el lunes a la noche, y el martes en el portal Infobae salieron dos notas que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, Spert en la placa 1 pidiendo, Spert va a ser el candidato, va a ser la cabeza porque lo pidió Milei. Spert avaló una lista con el PRO en Buenos Aires, pero advirtió que las listas deben ser encabezadas por libertarios. Es la condición que le pone a Libertad Avanza al PRO. Che, mirá que encabezamos nosotros. ¿Santilli aceptó eso? Y Santilli, un ratito después, también en Infobae, salió este título. Esto es el día después de esta reunión. Placa 2, Santilli, que por ahora es del PRO, vamos a ver. Inmediatamente, a los minutos dice, Santilli está dispuesto, este es el título de Infobae, a que la Libertad Avanza encabece la lista bonaerense. Listo, ahí se acabó la discusión. La reunión sirvió. Va a encabezar Spert, va a encabezar un libertario. Spert lo quiere Milei. Hay mucho ruido con respecto, pero ya está, lo dijo el presidente y quiere que sea el presidente, por más que a los chicos de Santiago Caputo no le guste Spert, no le guste Santiago Pareja, va a encabezar Spert y Santilli va a estar ahí. Ayer me decían que puede ser segundo, digo, porque la idea va a ser armar una especie de lista, una alianza dirigencial, donde se van a poner de acuerdo los dirigentes. O sea, va a estar primero Spert, segundo Santilli, hay que ver si el tema de la paridad de género y demás, si no será tercero Santilli. Pero va a ser muy la Libertad Avanza PRO y la Libertad Avanza del PRO. Están negociando a ver si le cambian el nombre, si le cambian el color. Ojo que se está negociando. Los libertarios no quieren saber nada, pero hay que ver qué pasa con el PRO adentro. Porque hay que ver si le dicen, che, está bien, vos te vas con la Libertad Avanza, ya está, no sos más del PRO. Ritondo, Santilli, ¿qué van a hacer? Bueno, por eso hay que ver si se explora un acuerdo donde se le cambie el nombre, descartan Juntos por la Libertad y todo eso, lo descartan, hay que ver si le ponen algún tipo de nombre nuevo. A todo esto, en la provincia de Buenos Aires, el 22 de abril, vamos al tuit de la Libertad Avanza oficial, va a haber un acto importante y Milei ya se pone la campaña de la provincia de Buenos Aires al hombro. 22 de abril va a haber un supuesto congreso de la Libertad Avanza bonaerense. Esto va a ser el 22 de abril. En La Plata lo van a hacer. Estaban chicaneando, decían, lo mejor lo hacemos en el Atenas o en el Teatro Argentino. Una chicana claramente al kirchnerismo y también Axel Kicillof, que suelen hacer actos ahí. Pregunta. Sí. Milei se va a poner al hombro de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Milei se va a poner al hombro de la campaña en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién va a gobernar? Bueno, mucho laburo para Lemoine de maquillaje. Va a tener mucho trabajo Lilia Lemoine. Va a estar más metido en la provincia que en la Ciudad de Buenos Aires. Este acto va a ser importante porque va Milei, van a ir todos los ministros. Ayer me decían, mirá que van a estar Santilli y Ritondo también en este acto de la Libertad Avanza. Uno se atrevió y me dijo, mirá que Santilli y Ritondo son nuestros, dicen en el gobierno. Imagínate el nivel de locura que hay. Pero así se está armando la derecha en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Y ojo con esto, porque... En octubre van a medir -10.
Bueno, ahí está, te van a levantar a la noche, Roberto, te van a pasar a la noche. Pero ojo con lo que pase. Pero aclaren que no existe el -10, porque por ahí lo van en serio. Claro, claro. A ver, el punto es que el electorado está todo en un solo lugar. No hay un electorado para el PRO y otro para la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y eso, excepto Macri, el resto del PRO lo está entendiendo. Bueno, ese es el tema. Está la guerra con Mauricio Macri en el medio del gobierno. Trata de correr lo máximo, que no tenga ninguna injerencia. Ayer me decían, Macri se piensa que lo maneja Ritondo y Ritondo no le responde a él. Ritondo nos responde a nosotros. Están en esa guerra. Y ayer me contaron en la Casa Rosada que tuvieron acceso a cierta documentación de la campaña del PRO de los Macri, donde ellos vieron que una de las prioridades de la campaña del PRO es atacar a Karina Milei. ¿Cómo consiguieron la información de...? Y porque hay muchas consultoras que están cruzadas ahí. O sea, los que les arman la campaña a uno, al otro, tienen muchos topos también. El viejo truco de contratar al consultor de ellos. Bueno, igualmente los asiste la razón, porque si uno ve las declaraciones de Macri, de Darío Nieto, que es candidato acá en la ciudad del PRO, lo que hacen es justamente atacar a Karina Milei. Por ejemplo, el propio Mauricio Macri, vamos a ver el tape 7, donde Macri directamente va contra Karina Milei, la kriptonita de Milei. Vamos a escuchar al propio Mauricio Macri a ver qué decía. Una milanesa, 2, 4, 5, a la sexta, séptima milanesa dije, bueno, yo venir acá a comer buenas milanesas, molestar al presidente, no estar comiendo con Antonio y Julián en casa, para que yo acuerdo algo con él y después su triángulo de hierro diga que no, bueno, y esto es lo que pasó. Y él me propuso, unamos fuerzas, lo dijo públicamente varias veces, pero queda claro que Karina Milei, su hermana, decidió que no. Y lo más impresionante es que simultáneamente que yo te relaté las 5 veces que rescatamos el gobierno de un momento de crisis absoluta, en ese mismo momento, en la ciudad de Buenos Aires, por orden de Karina Milei, la Libertad Avanza votaba en contra de todas las cosas que proponía el gobierno de la ciudad. Hoy fue con una motosierra la hermana a la puerta de Uspallata, entonces es como, ya a esta altura es inentendible. Bueno, ahí está. Macri contra Karina, sigue también contra Karina. Vamos a ver el tape 8 porque evidentemente los documentos esos tienen razón. Una de las prioridades del PRO de los Macri es claramente atacar a Karina. Vamos a seguir escuchando a Macri en el tape 8. ¿Lo invitaría hoy a comer milanesas a Milei o no? ¿O no hay espacio para las milanesas? Sí, yo una relación personal con él hasta ahora ha sido impecable. ¿Y a Karina? A Karina le pedí, pero ella no quiso. A Karina le pedí, y Javier me dijo, la vamos a traer a comer milanesas, y ella nunca quiso. O sea, y yo le pedí personalmente si nos sentábamos a hablar, y me dijo que no, sí que no. Yo estoy en paz. Yo estoy en paz, que he hecho lo imposible porque mi única prioridad en este momento es ayudar a los argentinos. No hay otra cosa. Que no tengo segundas intenciones. Yo me entusiasmé cuando el presidente me habló de un proyecto de país, y me lo llamó 1870. Es que el comienzo de esa época de oro liberal. Juntos vamos a hacer el 1870, Presi como Michel. Y lamentablemente terminamos en un proyecto de poder donde la hermana decide que quiere dar una batalla contra el PRO en la ciudad de Buenos Aires porque no quiere acordar con el PRO. O sea. Bueno, Macri ahí, y también Vidal. Vidal fue la primera, la que inaugura todo esto. También una de las jefas de campaña que dijo que la Libertad Avanza no quiso ir con el PRO por decisión de Karina Milei. Mira, el tape 10 ahí, vamos a escuchar a María Eugenia Vidal. El problema no es la ciudad y la decisión de Jorge Macri de desdoblar. Ya hubo 7 cierres electorales en el país. En ningún caso la Libertad Avanza quiso ir con el PRO. Y hay una decisión de no ir con el PRO. Hay una decisión, y es una decisión ¿De Karina Milei? De la presidenta de su partido. El presidente fue claro, el presidente dice la verdad cuando habla. Dijo, mi hermana es la responsable, es la presidenta del partido, es la responsable del armado electoral y es la dueña de la guillotina. O sea, están enojados. ¿Lo dijo? ¿Por qué pensás que lo hace Karina Milei? Es que eso lo tiene que explicar ella, no yo. Yo creo, como dijo Mauricio Macri, que ella tiene un proyecto de poder y en ese proyecto de poder no quiere al PRO en la ecuación. Bueno, ahí está, la campaña del PRO va directo contra Karina Milei. Y cierro con algo, una frase de Macri contra Adorni, porque se va a poner cada vez más áspera, ya le están pegando a Adorni directamente. Y atención porque mañana jueves me decían que se viene un anuncio sobre el Gordo Dan. Hay una posibilidad de que mañana se anuncie al Gordo Dan, vamos a ver si se da esto, como jefe de campaña de la elección en la ciudad. ¿Qué jefe de campaña?
No lo sé, no me imagino al Gordo Dan. El tema es que de alguna manera primero quieren empezar a mostrarlo al Gordo Dan que no va a ser candidato y además darle algún gustito a Santiago Caputo que se quedó sin nada en las listas por ahora. Obviamente hay mucho ruido. ¿El Gordo Dan sería como el principal activo? El Gordo Dan sería el principal. Sí, el Gordo Dan es el principal activo de los chicos de Caputo, realmente. Pero vamos a escuchar lo que dijo Macri ayer, que ya le empezó a pegar a Dorni en el tape 13. Mirá. Le agradezco a Dorni y toda la comitiva que fue a la puerta del edificio, porque la verdad que hay mucha gente que ni lo conoce, que como no va al sur, hacemos todo el esfuerzo para que la gente conozca el sur, desarrolle el sur, y a veces muchos porteños no lo han visto. Así que gracias por la promoción que le han hecho al edificio, que la verdad que es una verdadera belleza. Ahora el estudio... Bueno, se están matando. Ahí en la Casa Rosada obviamente dicen que Los Penatos sale cuarta, que sería un desastre para el PRO. Vamos a ver qué pasa. Arrancó con todo la campaña en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estamos, Candé? ¿En qué nivel? Los mercados. Porque los precios de los commodities. A ver. No, hablaba de los mercados, pero... No, pero está bien, los commodities, ¿cómo están? ¿4 abajo está el petróleo? Sí, el petróleo, el Brent, que es la referencia en la Argentina para el precio del petróleo, está en los $60, viene con una caída del 4%, recordemos que jueves y viernes cayó 14%. El precio del petróleo es un número que complica la rentabilidad de vaca muerta. Las bolsas del mundo muy negativas, excepto con las bolsas de China. Y en Argentina hay algunos bonos a la baja, no con bajas muy grandes, pero sí a tono con lo que está pasando en la región. Y estoy tratando de ver si se actualiza el riesgo país, porque no lo veo actualizado con esta baja de los bonos, debería subir un poco. Recordemos que ayer se superó esas barreras de los 1.000 puntos, llegó a los 1.009 puntos, pero terminó cerrando en 978 en estos vaivenes, ¿no? Recordemos que es un indicador que mide justamente la evolución de los bonos en este riesgo de que Argentina pague o no su deuda. Después, si vemos los ADR, que es un poco la evolución de las acciones argentinas en el mercado de Estados Unidos, o sea, no en el mercado local, sino en el de Estados Unidos, sí vemos caídas marcadas en algunos segmentos, ¿no? O sea, los bancos siguen cayendo 1-2%, también Cresud cae un 2,5%. Y después vemos algunas leves recomposiciones, pero que si vemos la evolución en el mes, bueno, efectivamente todo está en rojo y todo tiene que ver con estos vaivenes de la última semana, porque se va a cumplir hoy una semana desde que Donald Trump decidió patear el tablero de la economía financiera, pero en realidad de la economía comercial. Esta es, si se quiere, la primera reacción que vamos a ver. Hay que ver cómo termina esto en lo comercial. Y otra reacción importante para saber si el mercado piensa si se va a devaluar o no es el futuro, ¿no? Los dólares futuros. Y entonces acá lo que tenés son ajustes de todos los meses, con subas de 11 pesos, 13 pesos. Digamos, por lo pronto... ¿Hoy? Sí, hoy, ahora. ¿En un día? Sí, en un día. ¿Y cómo puede pegar el acuerdo del fondo si el viernes hay un anuncio? Bueno, pero ellos te dan dólares, pero te piden que devalúes. Claro. Ese Que ajustes por bandas cambiarias, como estaba mencionando Roberto. El viernes se conoce todo, se conocería todo. Lo pongo en potencial porque... Sí, sí. Hay que ver. Todo. Ahora, una cosita que a mí me Yo parece... no sé si llegamos al viernes, Johnny. Bueno. Vos lo decís por lo del fondo, igual no está confirmado que sea el viernes. No está confirmado. Por eso lo pongo potencial. En general, entre que sale el Staff Level Agreement y se aprueba, se suele pasar... Bueno, es el documento que se conoció ayer, el acuerdo a nivel Staff. Yo lo conozco como carta de intención. Acuerdo técnico, carta de intención. Es ley, ¿cómo le dicen allá los gringos. Es ley. Desde que se conoce la carta de intención o el acuerdo a nivel Staff, hasta que el directorio pueda aprobarlo, se suele dejar pasar por lo menos un par de semanas, porque se supone que los directores tienen que leerlo, estudiarlo y fijarse qué van a votar. En casos excepcionales se puede reducir eso a 72, 96 horas hábiles. Menos que eso es muy difícil. Si esto salió martes, sí, el viernes sería... si lo hacen el viernes es porque realmente hay alguien diciéndole, muchachos, métanle, porque esto no dura 5 días más. El comunicado de ayer y esta reunión para incorporarla el viernes. En el viernes formalmente no está incorporado Argentina. El tema es si lo meten dentro de la agenda. Estuvo es que tenés que ver las reservas.
¿Estuvo tuiteando contra Melconian, Milei, anoche? Sí, lo llamó Carlos Carmelián. Estaba enojado porque estaba criticando al fondo y el gobierno en TN en una entrevista con Jonathan Vialli. ¿Por qué lo llama Carmelián? ¿Qué quiere decir No sé, no tengo Carmelián? idea. No sé a qué se refiere el presidente de la Nación. ¿Por qué le dice Carmelián? Si quieren pueden opinar en YouTube. Yo la verdad que no tengo idea. La verdad, Sí, mi abuela decía, ¿te hiciste la Carmela? Ah, debe ser por eso. ¿Qué quiere decir eso? Teñirse el pelo. Y Melconian Excelente, no me los consta. apodos Tinturelli a Fontevecchia, a Carmeliana. Está confirmado que Hay una Melconian fijación capilar, ¿no? De Milei también, ¿no? Se entiende, se comprende. El muchacho se está quedando pelado. En algún momento alguien tendría que decírselo. Esto es como el rey está desnudo. Milei se está quedando pelado. En algún momento tendría que... ¿Vos estás ¿Cómo seguro te de lo que estás atreves? diciendo? Sí, Me parece que es lo más fuerte de la semana. Que alguien diga sí Se está quedando públicamente. pelado. Sí, está perdiendo pelo acá. Préstenle atención a la coronilla. Sí, la coronilla está perdiendo La coronilla pelo. está despoblada. ¿Y eso le preocupa? Sí, claro. Sí, Ese sí. es el problema, Alguien como porque Milei, las cámaras claro lo que le apuntan preocupa. desde arriba. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo manifiesta esa preocupación? No, odia recibir fotos de arriba. Ajá. Pero me pongo de abajo por la papá. A mí me vendría bien un Se le poco va de- achicando La el luz. marco. Una cosa a favor de Milei, no se tiñe el pelo. Es decir, Tiene tiene varias canas. La única foto que va a poder tener a partir de ahora Milei es Manhattan Ruiz. ¿Te acordás que era un plano que solamente le tomaba de la frente hasta la pera? Casero, Para que no se vea la papada y para que no se vea la coronilla. Escuchame, está mal lo que hiciste con el ¿Por qué? presidente. Porque no se habla de los cuerpos ajenos. Muy bien, Alfredo. Bien. Pero eso era cuando había Inadi. Ya está, el Inadi ya no está más. No, se puede hacer cualquier barbaridad. Che, yo quería decir una cosa, Cállate, perdón. gordo. Yo sé que es el momento amable pero a mí estas situaciones de crisis, a mí me gusta un poco morbosamente, porque yo sé que realmente es una tragedia para los argentinos, pero desnuda lo que es el poder real en la Argentina. Y me estaba acordando de algo con todos estos números a la baja, cómo se está destruyendo valor de empresas en Argentina a cada rato. Y yo decía, bueno, la dirigencia argentina, vos fíjate, es toda liberal, los dueños del capital en la Argentina son todos liberales hasta que les tocan la suya. Y me estaba acordando cómo ayer la Unión Industrial Argentina, en la previa de un paro nacional de actividades, hacía su consabido comunicado diciendo, bueno, qué mal, no necesitamos un paro, necesitamos trabajar. Pero el grueso de esa comunicación decía, pero el gobierno tiene que intervenir para salvar nuestras empresas. En esta situación de crisis no puede ser que se caigan los textiles, que se caiga tal, Claro, que se caiga tal. claro. Es decir, cuando le tocan la propia, ahí somos todos estatistas de repente. Macri en una entrevista, ¿te acordás? Que decía que los empresarios iban a verle y le decían, tenés que liberar esto, tenés que abrir esto, pero la mía no la toques. Claro. Lo dijo así. ¿Tenemos tal cual. los tweets de Milei? Tengo otra noticia de último momento, porque esto está siendo minuto a minuto. Hace 20 minutos eran las aranceles de la Unión Europea. Ahora el gobierno chino acaba de sacar a través de su Ministerio de Cultura y Turismo una alerta de riesgo para turistas chinos que viajen a Estados Unidos, diciendo que el deterioro reciente de las relaciones económicas y de comercio entre Estados Unidos y la situación doméstica de seguridad en ese país, refiriéndose a las deportaciones y a todo lo que ya sabemos, hace que haya que evaluar los riesgos y ejercer cautela cuando se planeen viajes a Estados Unidos. Hay dos Esto lecturas lenguaje ahí, ¿no? Una diplomático es agresivo y otra te saco los dólares que iban a llevar los chinos que van de vacaciones a Estados Unidos. Sí, pero el lenguaje diplomático es durísimo, una cosa Claro, así. ¿China Es es durísimo. potencia nuclear? Sí. No querían dejar entrar a Cristina, culo roto. Ahora no va a ir ni un puto chino. Se arruina Andá. nadie, Giles, Colorado, anaranjado. Pero bueno, y en este contexto de crisis total, ahora hablamos de ¿De qué China. color es, Fran? No sé qué color. Sí, naranja. El naranja del orange, le dice. El orange. Che, estoy viendo encuestas que me voy cruzando por Twitter en las últimas horas. Se viene abajo la imagen de Milei y crece mucho la negativa. Ahora, mañana lo podemos tocar un poco el tema. Pero tirame un número. No, estaba cayendo muchísimo. Está creciendo mucho la negativa, muy arriba de 50. Recién vi un interesante que decía si fueran ahora las elecciones, votaría a un opositor, un oficialista. Ya un opositor está en más del 55%. Eso no venía pasando. O sea, Claro. si las elecciones fueran hoy, hay mucha gente que votaría un opositor, arriba del 55%. Eso es un dato muy negativo para el Cualquiera, gobierno. el que sea. Dame un opositor. Exacto. Dame Claro. cualquier cosa que no sea Milei, que no sea alguien del gobierno de Es una Milei. buena frase esa, dame cualquier cosa Cualquiera. que no sea Milei. Sí.
Es fuerte. Son encuestas que vi hoy, que me crucé hoy, que están saliendo hoy en estas últimas horas. Son terribles. Ahora le voy a pasar a la producción porque las estoy viendo recién ahora. Son fuertes. Perdón, Agustina, que te interrumpí. No, sí, decía que en este contexto uno se imagina que desde el Departamento de Comunicación de Estados Unidos deben estar llevando calma, ¿no? Sí. No, están muy preocupados por la guerra de Navarro y Musk. La puta madre. Yo no sé qué hiciste, Roberto, pero bueno, se estuvo también... Noelia me dijo ayer cuando lo vi en la tele, ¿qué hiciste? ¿Te peleaste con Musk? Digo, no, yo no fui. Perdón, el Deutsche Bank acaba de sacar un comunicado diciendo estamos entrando en terreno inexplorado en el sistema financiero global. Bueno, avisé hace un rato, no son solo los bancos argentinos. Claramente están en peligro los bancos del mundo, ¿sí? Los bancos de inversión y los bancos comunes, porque la mayoría de estas acciones y estos títulos públicos estaban en manos de bancos. Cuando pierden su valor, los tipos quedan descalzados. Los clientes le van a pedir la guita, ellos perdieron plata. Entonces, la última vez lo que pasó fue que, por eso, guárdenla, hay que imprimir, guárdenla. Lo que tuvieron que hacer Estados Unidos, imprimir y recapitalizar a los bancos. Igual algunos bancos cayeron. Digo, estas cosas terminan en el sistema financiero. Perdón. Bueno, pero repasando un poco, ¿querés que nos metamos en esta guerra? A Porque ver. hay un trasfondo también. Recién estaba... Que no es menor, en serio, porque estábamos diciendo que hay 4 o 5 millonarios que se quieren adueñar del mundo y hay un millonario que lo están por pegar una patada en el culo del gobierno. Sí, también hablabas del apoyo a Trump. La semana pasada tuvimos protestas masivas, Sí. el sábado. Protestas no solamente contra la política arancelaria de Trump, sino también contra Elon Musk. De repente empezó a ser un lastre Elon Sí. Musk. Y bueno, si te parece, vamos un poco en orden. Yo estoy del lado de Navarro. Claro, veamos el ataque de Musk a Peter Navarro. En la placa 1 está el tuit. El tema es así. Salió a criticar esta medida de Trump. No, esa es otra. Estábamos repasando entonces lo que decía Musk. Él salió a criticar, ¿no? Desde su lugar de empresario. En algún punto se olvidó el rol que tenía como asesor del presidente y también como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero lo gracioso es esta guerra que se dio entre estos dos mismos actores del gobierno, Del mismo gobierno. de Trump. Claro. Parece guado. Entonces salió a decirle algo así como es más tonto que una bolsa de ladrillos. No, ¿en serio Es más dijo tonto eso? que una bolsa de ladrillos. Y bueno, fue después de eso también que empezó a cuestionar sus títulos universitarios, pero bueno, el tema es que le respondió también Navarro, porque Navarro no se quedó callado. Navarro le respondió. Así somos nosotros. Navarro le respondió, ¿y qué le dijo? Bueno, que arma autopartes, que ensambla autos. Le bajó el precio, es lo Le que hay que bajó el hacer, hay que precio, por eso humillar, hay que estábamos bajar la viendo- autoestima al que discute con vos. Estábamos viendo el tuit anterior donde Musk le respondía, pero ¿qué decía antes? Bueno, en este contexto de crisis económica, cuando realmente los mercados internacionales no saben para dónde ir, los países están ensayando medidas concretas, bueno, la vocera del gobierno se ríe de la situación, creo que lo tenemos en el tape 2, Caroline Levitt, y fíjate lo que dice, ahora lo vamos a intentar traducir un poco, pero... There's been some public sparring between Elon Musk and the president's trade advisor, Peter Navarro, on some of these tariffs. Musk actually referred to Navarro today as being, quote, dumber than a sack of bricks. Are you at all, or is the administration, the president, all concerned that this is maybe impacting the public's understanding of these tariffs? It might be messing with the message on it? Que lo parió. Look, these are ¿Qué dijo? obviously two individuals. Dice algo así como, los chicos van a seguir siendo chicos, minimizando un poco la pelea. Pero a mí me generaba sobre todo esta sensación de, che, realmente está explotando el mundo comercial y estos se ríen de una pelea interna. Obviamente también para restar No, que no es menor, en serio, la salida de Max del gobierno claro, a no, eso iba. no es cualquier ministro. A eso iba, porque de lo que se está hablando desde la semana pasada es que ya tiene el boleto picado, Musk. El tema es así, se empezaron a instalar rumores. Primero el Washington Post y después también el medio político empezó a instalar esto de, ojo que Musk ya se va, crecen las protestas, también están vandalizando autos Tesla, que es justamente la empresa que él creó y que dirige. Y entonces se empezó a hablar de esto de, en las próximas semanas supuestamente Trump le dijo a su entorno que ya está fuera Musk.
Bueno, el papel, como decíamos, del multimillonario estuvo teniendo mucho protagonismo con todo lo que tiene que ver con las protestas, pero también por los recortes al gasto público. ¿Vos decís que parte de las protestas de los ciudadanos norteamericanos en las calles del otro día eran contra Musk? Sí. De hecho, en muchas fábricas de la empresa de Elon se estaban congregando ahí, porque no nos olvidemos que es el que en algún punto maneja la motosierra de Trump. Claro. Y ya se están empezando a ver también los efectos concretos de ese ajuste que, bueno, según dice Milei, se inspiró en el recorte que él está implementando en el país. Hubo muchos despidos de empleados que tienen que ver con cuestiones de educación, de salud, en cuestiones claves sobre todo. Tenemos, me parece, el video de una de las protestas del fin de semana pasado para que veas lo masivas que fueron. Mira, son muchas personas que y en muchísimos se veía estados, una avenida entera, además, en claro. muchos estados también, hablando algo así de 1000 ciudades. Por distintas razones, ¿no? Algunos por las deportaciones, otros por el ajuste. Sí, porque son muchos Claro. los efectos concretos que tienen. Y Por que un no lado es el usual, ajuste, ¿no? Que en Estados no es Unidos usual. haya manifestaciones así generalizadas. No, y la verdad que la respuesta de Trump, por otro lado, fue justamente después de eso, decir, bueno, la guerra comercial va a seguir, esto recién empieza, como diciendo, ajustense los pantalones porque se viene. Y mientras tanto, no sabemos todavía qué va a pasar con Musk, porque a raíz de estos rumores que se fueron instalando, habló la Casa Blanca, salió a desmentirlos, pero en algún punto abrió el paraguas, porque no es que dijo, no se va más. Recordó que el puesto de Musk era temporal hasta tanto terminara, preparó el terreno para que se fuera, trabajo. Entonces, claro. Dicen algo así como, él se va a ir cuando complete su increíble trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Lo de increíble está bien, me parece bastante acertado. Pero bueno, hoy en día la verdad es que no sé qué tanto le está beneficiando a Trump tenerlo a Musk dentro de sus filas. Tiene sus ventajas igual, tenerlo de aporte socio, económico. Y tiene sus desventajas tenerlo de enemigo. Claro. Que eso es algo que a Trump le debe pesar también a la hora. Hay un tironeo histórico entre los trumpistas de la primera hora, Steve Bannon, los MAGA, más relacionados con la derecha alternativa, el conservadurismo y demás, y a millonarios de Silicon Valley que desembarcaron en esta nueva versión de Trump. Hay que ver cómo se resuelven esas tensiones, pero sin duda no era lo que tenía Musk en mente este conflicto con China que escalara. Hay que ver si era lo que tenía Trump en mente o simplemente no se sabe bajar. No se sabe Pensó bajar. que China iba a pedir, negociar y no sabe... Y decir que me vengan a besar el culo quizás no sea la mejor fórmula. ¿Se va Daer de la CGT? Se va a fin de año de la CGT, sí, es un anticipo, es una novedad que estamos contando en exclusiva en la web del Destape y que va a dar seguramente mucho recorrido en lo que queda del día y en la previa del tercer paro nacional de la CGT contra Javier Milei. Tomó la decisión... ¿Fue una primicia de Mariano Martín? Sí, por supuesto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Tomó la decisión Héctor Daer de no renovar su rol como co-secretario general de la CGT. Recordemos que desde el año 2016 la CGT tiene una conducción en formato de triunvirato, en aquel momento con otros protagonistas. El único permanente desde 2016 a esta parte es Héctor Daer, y ya les hizo saber a sus pares de la mesa chica, yo en noviembre no sigo. En noviembre se debe renovar, después de los últimos 4 años, la conducción de la CGT, y hay varios motivos que explican por los cuales no va a continuar. Hay un motivo bastante evidente que tiene que ver con el desgaste, la necesidad que entiende Héctor Daer de refocalizarse en el Sindicato de Sanidad, uno de los más importantes en términos numéricos, el que probablemente junto con Comercio porta la nominación de los gordos hoy en la Argentina, y que además tienen un esquema salarial muy complejo, unos salarios promedio muy bajos, los que tienen que ver con los trabajadores de los centros hospitalarios y demás, y que está librando una disputa con el gobierno nacional muy severa con esta idea de la no homologación de los acuerdos salariales. Le costó 5 meses a Daer hacer validar el último acuerdo salarial que había llegado con clínicas y sanatorios.
De ahí esta novedad que irrumpe de alguna manera en este esquema con un tercer paro general en marcha, con la movilización de esta tarde, y con una CGT que ya, por supuesto, vos fíjate que los duelos en CGT duran minutos, ¿no? Ya están pensando en la sucesión. En el nuevo. Y dentro del propio esquema de los sectores más tradicionales de la CGT ya empiezan a hablar, presta atención a este nombre que vamos a escucharlo mucho en los próximos días, de Jorge Sola. Jorge Sola es alguien que tiene un protagonismo creciente en CGT, es el secretario de prensa, es el portavoz, es el que cuando no están ninguno de los 3 secretarios generales hace la vocería, responde las entrevistas, comenta las novedades de la CGT. Proviene de un sindicato de volumen chico en la CGT, que es el Sindicato del Seguro, que tiene algunas cuestiones un poco más resueltas en términos de ingresos, que no está tan sometido a presión por parte del gobierno, discute, vos pensás, con grandes compañías de seguro, ligadas a bancos y demás, entonces hay una situación salarial un poco más holgada que otros gremios de los rubros de servicio, y tiene además expectativa y ambición política. Era el hombre que mencionaban en CGT para que fuera el candidato de la Central Obrera en las elecciones de 2023. Por supuesto, el armado que encabezó Cristina marginó por completo a la CGT, no le prestó atención, y hay como una idea de, bueno, a ver si ahora lo podemos poner en el triunvirato, atención con esto, o como una nueva alternativa para una conducción unipersonal, que, insisto, desde hace 9 años no se explora en CGT, pero en los sectores tradicionales lo veo de un quieren. sindicato muy chiquito para ser unipersonal, ¿no? Bueno, ahí los que tienen más memoria y se animan y se entusiasman un poco con esta idea, recuerdan a Saúl Ubaldini como un hombre que venía de un sindicato muy chiquito. Cerveceros. Jugadorazo, ¿no? Era un sindicato chico, pero era un sindicato del rubro industrial, punto número 1, y era alguien que tenía una vocación, casi te diría, muy distanciada de lo que hoy representan Sola, Daer y los gordos de CGT, que era una vocación muy confrontativa, de empujar a la CGT, de empujar a los sectores más dialoguistas, incluso a pesar de su propia decisión, a un escenario de confrontación con los distintos gobiernos. Bueno, fue quien encabezó los 13 paros contra Raúl Alfonsín. Y no venía de la parte más dura del sindicalismo durante de la dictadura, me parece. No formaba parte de los 25, creo 25, que era. No era tampoco. De hecho, había sido bendecido, si se quiere, por Lorenzo Miguel, un dialoguista a ultranza, y de alguna manera es como el hombre y las circunstancias. La tortuga que se les escapó en su momento a la CGT, pero creció como dirigente sindical y dejó una estela muy marcada. A ver, te pongo a prueba. ¿Recordás cuál fue el último paro de 36 horas de la CGT? Lo que le gustan estos temas a Alfredo Zayat, yo le digo, los lleva fuera del aire, le encantan estos temas. ¿Último paro de 36 horas? Sí. No, es muy difícil, porque técnicamente no es un paro de 36 horas tampoco. ¿Por qué? Porque esto es es una jornada, es una protesta que abarca 36 horas, como bien nos dice la compañera, porque arranca con la movilización que acompaña a la CGT de los jubilados. En algunos gremios habrá quite de colaboración o restricción de la actividad. A veces te lo mencionan de otro modo, que es, bueno, suspendemos la prestación de servicios para acompañar la movilización, pero el paro como restricción formal de 24. Servicios es de 24 horas a partir de las 0 de mañana. ¿Te lo quería hacer un poco más épico? Sí, bueno, pero vos fíjate que hay flyers incluso que creo que lo estábamos viendo, los tenemos ahí para mostrar en la placa en la placa 02, donde se habla de una jornada de protesta de 36 horas, porque le quieren dar ese marco en la CGT, le ponen mucha expectativa en CGT, atención con esto, a lo que vaya a ser la movilización de esta tarde. Habida cuenta de que el paro va a tener algún tipo de afectación por la no adhesión de los colectiveros de la UTA, dicen, nosotros vamos a mostrar musculatura en 2 momentos. Primero, esta tarde, cuando sea la marcha de los jubilados en el Congreso. ¿Se van a movilizar fuerte? Sí, va a ser una movilización, calculan en torno de los 10.000 personas. ¿Ahora? Sí.
Mirá vos. Hay un término que es muy conocido en el ambiente sindical. Esto le hablan los cuerpos orgánicos. Los cuerpos orgánicos son los delegados. Delegados, dirigencia intermedia, etcétera, etcétera. No es el delegado diciendo a los muchachos, a todos los trabajadores de la fábrica, como era históricamente, vamos a la calle. ¿Eso sabés para cuándo se reserva? Para el 1 de mayo. 1 de mayo, claro. Muy bien. El 1 de mayo, sí, la CGT quiere dar una muestra de fortaleza ¿va a haber definitiva. movilización? Es la histórica movilización de los 1 de mayo de la CGT. Sí, que muchos 1 de mayo no se dio. Que no se hizo, que es verdad. Hubo dos factores en los últimos años. O no se movilizó el 1 de mayo, o si se movilizaba no se hacía el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo es feriado. Claro. Entonces, en este caso, sí, se está pensando concretamente en una muestra de fortaleza de CGT cabal, que sea que el gobierno no pueda obviar, que el gobierno no pueda ningunear, como hizo hoy el jefe de gabinete Guillermo Francos. Entiendo yo, y esto lo miro a Johnny, que en el gobierno, más allá de las declaraciones, hay preocupación por este recrudecimiento de la tensión entre la CGT y el Poder Ejecutivo. Lo están mirando con atención, están mirando qué va a pasar esta tarde, están mirando qué va a pasar mañana y están mirando qué va a pasar el 1 de mayo. Son 3 hitos muy fuertes donde va a tener protagonismo central la CGT, más allá de que haya otras organizaciones adhiriendo, pero que marcan de alguna manera lo que probablemente sea un escenario sin retorno, al menos hasta las elecciones. Yo creo que va a estar un poco triste la Casa Rosada, ¿no? Con la partida de Héctor Daer. Decir que ellos no tienen, o sea que me lo pregunto, los comunicadores Sí, no de estoy tan ellos, seguro. hoy es un día en que Estados Unidos sube y Argentina baja, y Argentina, después del documento del FMI de ayer, es decir, están cayendo prácticamente todas las acciones de las empresas argentinas, están cayendo los títulos públicos argentinos, está subiendo el riesgo país, 12 horas después de que el documento del FMI dice que nos van a dar 20.000 millones de dólares y con la bolsa de Estados Unidos subiendo 0,4. O sea, ellos suben y nosotros caemos. El tema es que el documento de 20.000 millones no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, exactamente. Claro, no hay nada nuevo. Pero no es solo eso, porque en otro momento, aunque no hubiera nada nuevo, que apareciera el documento te daba un empujón. Pero nosotros venimos advirtiendo, en esta situación, el acuerdo con el fondo no es un vaso de agua en el desierto, y ahora, claro, son 3 gotitas, ahora se evapora. ¿no? Viene el graf, qué rápido, ¿cómo estamos? Bien del otro lado del vidrio. Como los tenés, Qué grande, muy bien. Quiero sumar 2 cositas, si me permiten. Uno con el tema del Fondo Monetario Internacional, que hay un elemento distintivo a todos los otros acuerdos y de la reacción del mercado y reacción con los bonos. El lunes lo mencionamos, pero vamos a ampliarlo un poquito más. Ahora, el Fondo Monetario Internacional ya es el principal acreedor de la Argentina. Tiene 44.500 millones de dólares. Claro. ¿En cuánto se puede sumar? Digamos, puede sumar esto, no es el total de 20.000 porque va a haber repago, digamos 8.000 millones, digamos, pasa casi 60.000 millones de dólares. Pasa a ser el principal acreedor de la Argentina. El Fondo Monetario Internacional, históricamente, ¿qué era? El auditor de los países, de países endeudados, para que hagan el ajuste, para que puedan pagar la deuda de el sector privado, de los bonistas. Ahora cambió ese esquema y entonces es auditor de las cuentas públicas para que consiga los dólares para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. E históricamente también el Fondo Monetario Internacional es acreedor privilegiado. Quien cobra primero es el Fondo Monetario Internacional, porque son los países. Cuando decís el Fondo Monetario Internacional, son los países. Entonces, el tenedor privado, el inversor privado en bonos, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el escenario que ve? Una economía argentina que no tiene dólares suficientes, que está enfrentando una crisis internacional y puede ser que no tenga dólares suficientes. Y además, ¿quién es el principal acreedor? El Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién va a ser el primero en el supuesto caso que haya problemas vinculados con la capacidad de pago? Es el Fondo Monetario Internacional. Porque ¿a quién le va en una eventual situación crítica a declarar el default? ¿Al Fondo Monetario Internacional o a los bonistas? A los bonistas. Entonces dice, bueno, ¿por qué voy a estar con los bonos? No es que me alivia. Por eso le pide acumular reservas, porque es para cobrarle. Es para cobrar. Y para acumular reservas necesita un dólar más alto. Pero para cobrar primero a
al fondo. Claro. Después están en segundo lugar estos grandes fondos de Por inversión. eso sube el riesgo país. Claro, ahí está. De hecho, el famoso default de Rodríguez en el 2001 es a los acreedores privados. Al fondo se les siguió pagando. Vos pensá, siempre. o sea, el FMI acaba de decir que va a recibir 20 millones de dólares y los títulos públicos caen, sube el riesgo país. Es por lo que decís vos, porque esa plata para pagarle al fondo, ¿no? Para pagarla. O sea, hay un riesgo de que Argentina caiga en default cada vez más alto. Che, yo prometí encuestas hace unos minutos, nada más. ¿Cómo está? Y se las quiero mostrar, un poquito y lo trajo porque tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Esto tiene que ver. A ver, circuitos, proyección. Vamos a la segunda. Elecciones legislativas 2025. Y esto es interesante, que es lo que contaba hace unos minutos. Si las elecciones a diputados y senadores fueran hoy, ¿cuál de estas dos opciones sería más importante? El 53.9% es capaz de votar un candidato, o dice que va a votar un candidato opositor al gobierno de Milei para ponerle límites. 53.9%. Y el 46.1% dice votar un candidato que apoya al gobierno de Milei para que pueda avanzar con sus reformas. O sea, una gran mayoría votaría a cualquier opositor a este gobierno para ponerle límites. Esto es de las últimas horas, encuesta de circuitos proyección, y hay otra también bastante negativa para el gobierno, de analogías, que marca una suba de la imagen negativa del gobierno, que esto es una novedad, que Milei no solo ya cae en su imagen positiva, que lo estamos viendo en los últimos meses, sino que además empieza a crecer fuertemente su imagen negativa. Ahí estamos viendo algunos gráficos de analogías, de esta encuesta de analogías. Mucha gente, el 46.3%, desaprueba la evaluación hasta ahora del gobierno de Milei y cae mucho lo que es la imagen positiva del gobierno de Milei, 38.1%. Esto es terrible. Estamos viendo números que son terribles para el gobierno. También la evolución de los segmentos de opinión, sin asignar ahí, segmentos en disputa de pueblos. Está bajando mucho. Y repito lo que dije hoy. Para la gente que no está informada, todavía no empezó la crisis. Claro. Los mercados se adelantan. Es decir, él está en ese lugar tan caído antes de devaluar, antes de que la recesión se exprese, antes de que venga el desempleo. El mercado se adelanta. Que suban los precios. Exactamente. Los que también se adelantan son los gobernadores. Recién me acaba de escribir, porque nos está escuchando. Con las últimas novedades. Una persona, siempre atento. Muy afilado, muy afilado. Una persona que es de las personas que más sabe de energía en la Argentina y que además tuvo responsabilidades a nivel nacional y a nivel provincial. Y me acaba de decir, con este nivel del petróleo, las regalías de las provincias petroleras se fueron a pique. Claro. Es importante ese dato. Y eso, en este contexto de provincias que ya están ahogadas económicamente, es muy importante. ¿Por qué? Porque si miramos lo que pasó ayer en el Congreso, donde Milei recibió una derrota muy contundente en un tema que lo preocupa mucho como Libra, y ahora vamos a los detalles, vemos que ¿qué fue lo que cambió, que hizo que hasta hace un mes Milei podía zafar de cada cosa que le tiraban en la Cámara de Diputados y ahora ya no? Bueno, los diputados que responden a Yarlora, los diputados que responden a Jalil, los diputados que responden a Nacho Torres, que hasta hace poco era más mileísta que maquillarse la papada, y los diputados, un diputado en particular, Aguirre, el único de la bancada de la UCR oficial que votó contra Milei ayer, que es el que responde a Valdés. Claro. Es decir, los gobernadores que hasta ahora lo sostuvieron le están quitando ese apoyo, y sin ese apoyo Milei queda muy desnudo en el Congreso de la Nación. ¿Qué fue lo que se aprobó ayer? Bueno, los 3 proyectos que había sobre la mesa para investigar Libra: interpelaciones a miembros del Congreso, comisión investigadora y pedido de informes por escrito. La única pequeña victoria que puede jactarse el gobierno de haber tenido ayer es que por una negociación, particularmente con la coalición cívica, y nosotros contamos acá hace como un mes que la candidatura de Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires la banca el gobierno. ¿Qué hizo la coalición cívica? Puso como condición para acompañar, y sus votos eran necesarios para que salga, sacar a Karina Milei y a Adorni de los nombres de las personas que iban a ser interpeladas. Con esa condición, si el resto de la oposición no lo aceptaba, se caía todo. Entonces, de esta manera pudo hacer zafar a Karina Milei y el gobierno. Pero igual los van a tener todo el año ahora investigándolo. Por lo menos 3 meses. Otro daño más. Por lo menos 3 meses. Claro. Esto empieza el 22. El 22 de abril van a tener que ir interpelados al Congreso Guillermo Francos, jefe de gabinete, Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia,
Luis Toto Caputo, ministro de Economía, que hasta ahora le había escapado al Congreso de la Nación. Ese creo que es el dato más fuerte. Tiene que ir, ¿no? Y el titular de la CNB. En teoría tienen que ir, no está establecida ninguna sanción para el que no vaya. Por eso es una cuestión medio gris. Y lo mismo pasa con la comisión, porque al día siguiente de esa interpelación, el 23, se tiene que conformar la comisión investigadora. Va a durar 90 días, después de esos 90 días va a dar un informe. Va a tener una composición de 24 diputados. El bloque más numeroso, 6 diputados. Un cuarto de los diputados va a ser el de Unión por la Patria, que va a tener la presidencia. Después va a haber 3 diputados de la Libertad Avanza, 3 del PRO, 3 de la UCR, 2 de Encuentro Federal, 2 de Innovación Federal, 2 de la Coalición Cívica, 2 del bloque de Manes y 1 del Frente de Izquierda. Esa configuración hace que los 12, 13 votos que hacen falta para aprobar medidas estén casi al alcance de la mano. Bueno, ¿de qué medidas hablamos? Se van a convocar a atestiguar, ahí sí, a Karina Milei. El tema es que hay que ver qué pasa si no va, porque no hay ninguna sanción, pero va a estar convocada. También va a estar convocado el fiscal Tayano. Va a estar convocado Novelli, Terrones Godoy y toda esa banda. Van a tratar de convocar mediante videollamadas tanto a Hayden Davis como a los que salieron dando testimonios, como se acuerdan, el fundador de la criptomoneda que dijo que le habían pedido platita para que pasen cosas mágicas. No, que además son todos lumpenes, llegan a salir eso, es un espectáculo impresionante. Va a ser. La comisión también va a poder remitir oficios, solicitar informes, documentos y antecedentes a órganos judiciales, a órganos provinciales, nacionales y demás. Y sobre el tema de qué pasa si no van, me dicen lo siguiente: mira, probablemente el Congreso no pueda hacer nada para obligarlos a asistir. No es como la Comisión de Juicio Político, ¿se acuerdan que podía mandar a la fuerza pública? Sí. Ahora, depende obviamente qué fiscal te agarre y qué juez te agarre. Pero podría utilizarse una negativa a comparecer ante el Congreso ser considerado, no una prueba, pero sí un indicio de una obstrucción a la investigación, que es una de las causas que eventualmente deciden si te dan prisión preventiva o no cuando avanza una investigación, y que hay muchas personas que tienen miedo de terminar en prisión preventiva por negarse ir al Congreso. Porque no está ayudando a actuar a la justicia. Así es. Por las dudas, el 16 de abril hay informe de gestión en diputados y va a ir Guillermo Francos, sí o sí va a ir. 16 de abril, que es una semana antes. Trataron del gobierno de que eso pase por la interpelación para hacerlo zafar, pero no. Iba a tener que contestar sobre Libra. Un último dato llamativo sobre esto. Aparece en el proyecto que se aprobó ayer una línea que fue pedida, que se incorpora especialmente en este caso, que pide, o que en todo caso faculta a la Comisión a solicitar colaboración de organismos internacionales relacionados con la lucha contra la corrupción, los activos financieros y las monedas digitales. Esto puede ser la justicia norteamericana, puede ser la SEC norteamericana, puede ser la Comisión Europea. Digo, probablemente van a buscar afuera las respuestas que los dos protagonistas locales van a tratar de negarle u obstruirle. Che, ¿hay opciones de quiénes van a reemplazar a Adorni? A ver, yo me encargo de dejarlo en claro siempre. Hasta que yo no lo vea sentado en una banca, Manuel Adorni... Ah, ¿vos creés que podría no irse? Yo hasta que no... Lo tengo que ver sentado en la banca. ¿Qué sería como testimonial, decís vos? Hoy te dicen que Karina está enojada con las testimoniales, no quiere saber nada, está en contra. Está bien, yo diría eso antes de la votación también. Claro, por eso. Pero a mí déjame verlo sentado en la banca. Obviamente hay nombres que están dando vueltas. Para mí, Marina Calabró es una gran candidata. ¿Quién? Marina Calabró. ¿Vos te acordás de Calabró? La hija del humorista. No, sí, pero ¿eso estaba o lo tiraste? Marina Calabró se le ofreció el cargo de Adorni antes de Adorni. Antes de que Adorni sea Adorni, la primera en la que piensa Milei. ¿Mileísta? Milei se lo ofreció, tiene buena relación con el presidente. Y el presidente... ¿Y cuándo lo construyó esa relación? Previo a ser presidente. Me encantan las preguntas. Están muy bien las preguntas. Están muy bien las preguntas que hace Alfredo Zayat. Porque la verdad es... Está bien la pregunta. Pero fue panelista en algún lugar. Lo que yo sé es que es una relación de televisión, digamos.
No sé qué pasó fuera de los estudios de televisión antes de ser presidente. No, lo desconozco. ¡Salí de ahí, maravilla! Ahí va. Bueno, nadie sabe qué pasa fuera del ámbito televisivo en el... Pero con nosotros tampoco. Milei es eso, Milei es la televisión. No, pero pará, yo no, ustedes se fueron para cualquier lado. Yo la verdad, no, digamos, si vos me decís, qué sé yo, con Viviana Canosa tenían una relación televisiva. Entonces, con otros, en Intratables también. Pero con Mariana Calabró... Hay algunos que hablan de otras cosas de Viviana Canosa. Bueno, pero importa. Volvamos al tema del vocero. Marina Calabró, antes de ofrecerle el lugar a Dorni, se lo habían ofrecido a ella. Sí. Lo pensó un tiempo corto, muy corto, horas, y le dijo que no a Milei. Fue a la primera que se lo ofrecieron. Mira vos. Y después ahí llega Dorni, donde Karina lo ve y le dice, sos vos. Y ahí lo elige a Dorni. Hasta que Adorni no esté sentado... Cerramos. Cande. Sí, hoy a las 12 del mediodía sale el informe del IPC de Cava. Recordemos que febrero venía del 2,1% y ahora parece que va a ser más alto del 3%. Le queda a ya está pegando. Ya está pegando. Ya está pegando en marzo. O sea, todo esto hay que ver que en abril probablemente sea más alto que incluso marzo, así que se terminó el sendero de desaceleración. Milei había dicho... Para marzo vamos a tener una inflación, empezamos a tener una inflación por debajo del 2%. Recordemos que pensaban que en abril, mayo, él había dicho abril, mayo, les va a ir tan mal que en la provincia de Buenos Aires va a salir primero Graboy, después Massa, después Cristina, después Kicillof y después el candidato de mierda que van a poner estos que se están cayendo a pedazos. No me quedó claro. Que hace un mes... Entendí la metáfora. Hace un mes estábamos todos con el tema de las inundaciones, un dato chiquito y corto. Sí. Esta semana fue también el triste hallazgo de una de las nenas Hecker. Tenemos datos de que hubo un recorte del 80% del presupuesto en ambiente en 2024. En 2025, además, se vació el principal proyecto para la prevención a través de obras. Ni un 1% se ejecutó de eso. Tremendo. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por acompañarnos. Todo el día va a ser muy fuerte. Vamos a tener varios móviles. Tenemos en este momento, ya van a empezar a salir los móviles desde el Congreso, la movilización. Hoy la CGT con los jubilados y vamos a estar viendo los mercados, que está subiendo el dólar, desde luego, se está acercando a 1.400, está subiendo el riesgo país. Está dándose esto mientras a Estados Unidos le está yendo más o menos bien. En la bolsa está rebotando levemente, pero cuando uno ve que a pesar de que hiciste el acuerdo, seguís cayendo con un mundo que hoy está más o menos quieto, quiere decir que Argentina es el que peor está. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. En cada historia, en cada noticia, estamos ahí para contártelo. El Destape 1070, radio y punto.